El entorno moldea a quien no tiene clara su identidad. Muchas veces terminamos limitándonos, iglesia, a 4 paredes, cuando tenemos todo un reino. Y muchas veces por el deseo de encajar, pertenecer o no ser rechazados, comenzamos a adaptarnos. ¿Cómo? Terminamos hablando como el mundo habla, reaccionando con la misma ira y adoptando sus mismos hábitos destructivos. Había una vez un campesino que vivía en una villa y también era un pastor de ovejas. Un día llevó a pastar a sus ovejas y mientras estaba pastando, de pronto escuchó un ruido extraño que provenía de un lugar de la hierba. Principalmente sonó como un gatito. Llevado por su curiosidad, el viejo pastor fue a ver qué era lo que producía ese ruido insistente. Y para su sorpresa, encontró a un solitario león cachorro temblando, obviamente separado de su familia. Su primer pensamiento fue el peligro que sería si se acercaba demasiado al cachorro y regresaban sus padres. Entonces, el hombre rápidamente dejó el área y observó a la distancia para ver si la mamá león o la manada volvería. Sin embargo, después que atardeció y todavía no había actividad para asegurar al cachorro, el pastor decidió que, a su mejor juicio, y por seguridad y supervivencia del cachorro, se lo llevaría a su cabaña y cuidaría de él. Por los siguientes 8 meses, el pastor le dio de comer a este cachorro con leche fresca y lo mantuvo caliente, a salvo y seguro en los límites protectores de la casa. Después que el cachorro creció en una juguetona y energética bola de músculos brillantes, lo llevaría a diario con las ovejas para pastar. El cachorro creció con las ovejas y vino a ser parte de la manada. Ellas lo aceptaron como una más. Él actuaba como una más de ellas. Después que había pasado 15 meses, el pequeño cachorro llegó a ser un león adolescente, pero actuaba, sonaba, respondía y se comportaba como tal una de las ovejas. En resumen, iglesia adora, el león se convirtió en una oveja por asociación. Se había despersonalizado y vino a ser una de ellas. En un día caluroso, después de 4 años, el pastor se sentó en una piedra tomando refugio en la poca sombra de un árbol sin hojas. Él estaba cuidando de su rebaño mientras calmaba su sed en las quietas y fluyentes aguas del río. El león, que pensó que era una oveja, le siguió para beber agua. De pronto, junto al otro lado del río apareció de las ramas de la espesa jungla una gran bestia que el cachorro jamás había visto antes. Las ovejas, llenas de pánico bajo el ataque de un instinto de supervivencia, salieron inmediatamente del agua y se dirigieron hacia donde estaba el campesino. No pararon hasta que todas estaban seguras y amontonadas detrás de la cerca del corral. Extrañamente, el cachorro, quien ahora era un león crecido, también estaba amontonado con ellas, temblando de miedo. Mientras la manada luchaba por llegar a la seguridad de la finca, la bestia hizo un sonido que parecía hacer temblar el bosque. Cuando levantó su cabeza sobre las hierbas que estaban altas, el pastor pudo ver que sostenía en su hocico, empapado de sangre, el cuerpo sin vida de una oveja del rebaño. El hombre supo que el peligro había regresado a esta parte del bosque. 7 días pasaron sin incidentes y luego, mientras la manada pastaba, el joven león fue al río abajo a beber agua. Mientras se inclinaba hacia el agua, de pronto entró en pánico y corrió rápidamente hacia la seguridad de la casa. Las ovejas no corrieron y se preguntaban por qué él había hecho eso. Mientras el león se preguntaba por qué las ovejas no habían corrido al ver otra vez a la bestia. Después de un rato, el joven león regresó muy lentamente al rebaño y luego al agua para volver a beber. Una vez más, él vio a la bestia y se congeló
de pánico. Era su propio reflejo en el agua. Mientras él trataba de entender lo que estaba viendo, de pronto la bestia salió otra vez de la jungla. La manada salió desenfrenada hacia la casa, pero antes de que el joven león pudiera moverse, la bestia se paró en el agua hacia él, emitiendo el sonido desafiante que cubría todo el bosque. Por un momento, el joven león sintió que su vida estaba a punto de terminar. Se dio cuenta que vio no solo a una bestia, sino a dos. Una en el agua y otro delante de esta. Su cabeza le daba vueltas por la confusión mientras la bestia se acercaba como 10 pies de él y le gruñía cara a cara con atemorizante poder que parecía decirle: prueba, ven y sígueme. Mientras el temor controlaba al joven león, este decidió intentar calmar a la bestia e hizo el mismo sonido. Sin embargo, el único sonido que salía de la mandíbula abierta era el de una oveja. La bestia respondió con aún mucho más audible que parecía decir: prueba otra vez. Después de 7 u 8 intentos, el joven león de pronto se escuchó haciendo el mismo sonido de la bestia. También sintió emociones en su cuerpo que nunca había conocido. Era como si estuviera experimentando una transformación total en mente, cuerpo y espíritu. De pronto había en el río de la vida 2 bestias gruñéndose la una a la otra. Entonces el pastor vio algo que jamás olvidaría. Mientras los sonidos bestiales llenaban el bosque por millas, la bestia grande paró, le dio la espalda al joven león y se fue hacia el bosque. Luego se detuvo, miró al joven león una vez más y gruñó como diciendo: ¿me sigues? ¿Me sigues? El joven león sabía lo que el gesto significaba y de pronto se dio cuenta de que su día de decisión había llegado. El día en que escogería si continuaría viviendo como una oveja o siendo el mismo que acababa de descubrir. Él sabía que al transformarse en él mismo, tendría que dejar la seguridad, la predecible y simple vida de la finca y entrar a una temeraria, silvestre, indomada, impredecible y peligrosa vida de la jungla. Era el día de llegar a ser su verdadero yo y dejar atrás la imagen falsa de otra vida. Era una invitación para que una oveja se hiciera el rey de la jungla. Lo más importante es que era una invitación para que el cuerpo de león tomara posesión del espíritu de un león. Después de mirar un par de veces a todos lados de la finca y de la jungla, el joven león le dio la espalda a la finca y a las ovejas con quienes él había vivido por mucho tiempo, y siguió a la bestia hacia el bosque para convertirse en lo que siempre había sido, en un rey león. Al terminar de leer esta hermosa historia, de pronto entendí que el cambio en las personas, hermanos, podría ocurrir solo cuando toma lugar el espíritu de la mente. Sin esta metamorfosis o sin esta transformación, ninguna cantidad de discipulado, ninguna cantidad de entrenamiento o estudio o educación podría transformar a un seguidor en líder. Descubrí también que una actitud convertida es la clave para una vida transformada. Hasta que este cambio de actitud no suceda, el león seguirá actuando, respondiendo y viviendo como una oveja, en vez de hacerlo como el rey de la jungla. Es por eso que he titulado este mensaje: Despierta al león que hay en ti. Hoy será un momento de dejar de ser oveja, hermano, y descubrir la esencia que ha puesto Dios en ti, en mí. Y para esto, mi versículo clave en todo momento va a ser Romanos 12:2. Es un versículo que seguramente lo hemos escuchado, lo hemos estudiado. Es más, muchos lo hemos compartido. Y dice así: no se amolden al mundo actual, está diciendo Pablo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Quiero comenzar con una pregunta. Esta pregunta me la hice muchas veces. En una temporada, como se los dije, yo estaba
buscando crecer, buscando el rostro de Dios y me encontraba con un pasaje y me hice esta pregunta y quiero comenzar con esto, haciéndola a ustedes, iglesia. ¿Qué es lo más difícil de controlar en nuestras vidas? ¿Qué puedes decir que es lo más difícil de controlar en nuestras vidas? En una clase, cuando estaba escribiendo esto, recordé que en una clase de matrimonios, precisamente, les decía una pregunta muy similar y una hermana así muy espontánea dijo, a mi esposo. Eso es lo difícil de controlar. Pero yo te pregunto, ¿qué es lo más difícil de controlar en nuestras vidas? Porque cuando yo estaba reflexionando en esta pregunta, descubrí que lo más difícil de controlar en nuestra vida es nuestra mente. Porque controlar nuestros pensamientos en ocasiones se nos hace muy difícil. Incluso podemos decir que es casi imposible, ¿cierto? Es más, ¿por qué no me acompaña a leer en Marcos 7, capítulo 7, 20 al 23? Y dice así, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Querida iglesia, esto sucede porque en la mayoría de los casos nos dejamos controlar por nuestras emociones, por nuestros impulsos. Y lo delicado de esto es que nos conduce a faltarle a Dios. La realidad es que nuestra mente es el campo de batalla espiritual. A diario estamos en una guerra espiritual, o deberíamos de estar en una guerra espiritual, porque las tinieblas van a tratar de utilizar nuestra mente, sembrando en ellas ideas o pensamientos malos, por lo regular nos alejan de la presencia de Dios. Hay pensamientos que si no los controlamos y los reemplazamos con pensamientos puros, tarde o temprano, ¿qué creen? Nos llevarán a pecar. Confieso que durante una temporada yo no pude apagar toda esa contaminación en mi mente. Y hoy, al inundarnos en esta hermosa historia, quizás te vas a sentir identificado o identificada. Por esa razón estoy convencido que en la actualidad lo que el cuerpo de Cristo necesita son hombres y mujeres cuyo corazón ha sido quebrantado, ha sido transformado por la gracia de Dios, que lidera desde las rodillas, orando, clamando y que sirve con manos limpias. Es por eso que esta mañana compartiré esta enseñanza, como se los dije, es más una predienseñanza. Tengo puntos importantes donde hablaré la importancia, valga la redundancia, de mantener saludable el interior del ser humano, mente y corazón. Y quiero empezar con meterme a la historia junto con ustedes con este primer punto que lo titulé El peligro de la identidad prestada, el conformismo del entorno. Si recuerdan, el cachorro creció actuando, sonando y temblando como una oveja simplemente por asociación. El cachorro león no nació siendo oveja, ¿cierto? Pero aprendió a actuar como una. ¿Por qué? ¿Te has preguntado por qué? ¿Te preguntaste cuando escuchabas la historia? ¿Por qué? Porque el entorno moldea a quien no tiene clara su identidad. Por simple asociación y rutina terminó limitando su potencial al tamaño del corral. Muchas veces terminamos limitándonos, iglesia, a 4 paredes cuando tenemos todo un reino. ¡Todo un reino! En nuestra vida cotidiana, este conformismo se manifiesta en varias áreas críticas. El peligro de la simpatía cultural. Vivimos rodeados de personas que operan bajo el temor, la queja constante, la gratificación instantánea y la falta de valores. Es el panorama que nos está describiendo en Marcos 7. Algo que yo integré a esta enseñanza fue el efecto oveja que produce. Y muchas veces por el deseo de encajar, pertenecer o no ser rechazados en nuestro trabajo, en la iglesia, en la universidad, en las redes sociales, comenzamos a adaptarnos. ¿Cómo? Terminamos hablando como el mundo habla, reaccionando con la misma ira y adoptando sus mismos hábitos destructivos. Por eso Pablo nos dice, iglesia, no te amoldes a este mundo. Algo también que
pude descubrir la anestesia de la comodidad. Así lo titulé. El síndrome del corral. La realidad es que el corral de las ovejas representa una vida predecible, donde no hay que esforzarse por cazar ni pelear por el territorio. ¿Cuál es el efecto oveja entre nosotros, iglesia? El conformismo actual nos susurra que es mejor llevar una vida cristiana promedio y pasiva. Nos conformamos con asistir a la iglesia los domingos, mientras en la semana dejamos que el temor, la ansiedad gobiernen nuestras decisiones financieras, familiares y profesionales. Cambiamos el propósito divino por una comodidad temporal, la pérdida del lenguaje de fe. El león adolescente, ¿recuerdan? Abría la boca y solo emitía un balido. Un balido es el sonido que emiten las cabras, los borregos. Tenía las cuerdas vocales, sí, y los músculos de un rey, pero la mentalidad de una presa. ¿Cuál es el efecto oveja que produce en nosotros? Cuando el conformismo del entorno va ganando terreno, y esto muchas veces sucede inconscientemente, no nos damos cuenta, nuestra boca deja de declarar la palabra de Dios y comienza a repetir el lenguaje de derrota. Decimos cosas como: en mi familia todos sufren de eso, así que a mí también me tocará. La economía está mal, ¿no? Es lo que hemos escuchado últimamente. Así que, quizás en algún momento quebremos. Es imposible cambiar de este hábito. Cuando nos dicen, hey, tienes que estar más saludable, tienes que bajar algunas libras. Ay, no, es que cambiar ese hábito de levantarse a las 7 de la mañana, qué flojera. Cambiar mi alimentación, no puedo dejar mi hamburguesa, no puedo dejar mi... Balamos en lugar de rugir promesa. La copia cultural. A menudo los cristianos olvidamos nuestro diseño divino y adoptamos los miedos, la mentalidad de derrota y el estilo de vida del mundo que nos rodea. El león de la historia no tenía un problema de escasez física, era un león. ¿Cuántos han visto un león? ¿Se mira debilucho? No, creo que es un animal con una fuerza imponente. Tenía toda la fuerza necesaria para reinar. Su problema era que había copiado el sistema de respuestas de las ovejas. Cuando la bestia le atacó, el león corrió y tembló igual que las ovejas. No por falta de capacidad, sino porque copió el pánico de su entorno. En la actualidad, los cristianos caemos frecuentemente en esta copia cultural, sin darnos cuenta, cuando permitimos que el mundo dicte cómo debemos procesar la vida. Es por eso que también tiene sus áreas críticas, tales como adoptar los miedos del mundo. ¿Cuál es la realidad en este concepto? Vivimos en una sociedad bombardeada por las noticias. Año 2026 lo iniciamos, no con noticias muy agradables que quisiéramos escuchar. Es más, el conflicto en Israel, el temblor, tantas cosas sucediendo, inestabilidad económica, desastres, desesperanza. El mundo reacciona con pánico crónico, ansiedad y paranoia. La copia cultural sucede cuando un cristiano copia esta cultura. Olvidamos que nuestro proveedor y protector es el Dios Todopoderoso. Terminamos perdiendo el sueño por las mismas cosas que los que no conocen a Dios. Olvidando que el león de la tribu de Judá camina a nuestro lado. Cambiamos la fe por el pánico colectivo. Algo que también sucede es que se vive con una mentalidad de derrota. La realidad en el mundo, la cultura actual promueve el victimismo. El sistema del mundo te enseña a culpar a tu pasado, ¿no? O vuelvo a lo mismo, el de cambiar un hábito. Ay, no, es que mi esposa no me levantó, por eso no fui a correr. Siempre buscamos echarle la culpa a alguien, a tu genética, a la economía, a los demás por tu condición actual, atrapándote en un ciclo de impotencia. ¿Cuál es la copia cultural para este concepto? Para esto, que conecta directamente con Marcos 7:20. Al adoptar, iglesia, la mentalidad del mundo, justificamos la contaminación de nuestro corazón diciendo, yo soy así porque así me criaron. O todo el mundo cae en esa tentación hoy en día. Es normal. Comenzamos a normalizar las cosas. Copiar la derrota del mundo nos hace olvidar que en Cristo somos más que vencedores y que tenemos el poder para gobernar sobre nuestros deseos y sobre nuestras debilidades. Otro concepto, imitar el estilo de vida
basado a las apariencias. ¿Cuál es la realidad que vemos en el mundo, en la sociedad? La sociedad actualmente, especialmente a través de las redes sociales, esto sucede, rinde culto a lo superficial. ¿Cómo te ves? ¿Cuánto tienes? ¿Qué estatus aparente? Es la misma obsesión externa que Jesús criticó en los fariseos. ¿Cuál es la copia cultural? Nos amoldamos al mundo. Poco a poco nos vamos amoldando al mundo. Cuando gastamos lo que no tenemos para impresionar a quienes no les importamos. O cuando nuestra vida espiritual se convierte en una fachada dominical, mientras nuestro corazón está lleno de envidia, orgullo o codicia. Como dice su palabra, de palabras me honras, pero tu corazón está lejos. Como sucede muchas veces como parejas, los domingos nos levantamos, desayunamos, sabemos que el culto es a las 10 de la mañana, como es en su caso, y muchas veces no encontramos nuestra Biblia y le gritamos a nuestra esposa, la Biblia, amor, la Biblia. Ahí está. Y una simple cosa ya salimos peleando la casa, cuando debería de ser un día de adoración desde el primer momento que nos levantamos. Copiamos el diseño vacío del mundo en lugar de reflejar la gloria de nuestro diseño divino, iglesia. Están muy serios, no es regaño, es una exhortación, iglesia, a que no nos amoldemos a este mundo. Iglesia, cuando copiamos la cultura de este mundo, nos convertimos en una contradicción viviente. Escucha esto, Dios nos diseñó para liderar, pero elegimos seguir la corriente muchas veces. Nos diseñó para vivir en paz, pero elegimos el estrés del corral. Nos dio garras espirituales para vencer al enemigo. ¿Cuáles son esas garras espirituales o esas disciplinas espirituales? La oración. ¿Cuál? El ayuno. Nada más vino. ¿Cuál es su nombre, hermana? Nada más vino la hermana Norma. El ayuno. Pero preferimos temblar detrás de la cerca. Iglesia, hoy es el día para romper la fotocopia del mundo y volver al diseño original de nuestro Creador. Amén. El engaño de la comodidad. Si recordamos la historia, vivir como oveja en el corral de la finca ofreció una falsa identidad. ¿Estás de acuerdo? Pero ahogaba la verdadera naturaleza para la cual fuimos creados por Dios. Aquí hay gente que Dios puso ya una esencia, que lo equipó con dones, que lo equipó con talentos, pero está atemorizado en el corral. Ese era yo en una temporada de mi vida. Voy a decir, ¿cómo, Señor? ¿Cómo les voy a compartir si a veces tartamudeo? Ve y hazlo, Gerardo. Ve y hazlo. Hoy en día la comodidad es uno de los mayores anestésicos espirituales de la iglesia, manifestándose de las siguientes maneras. La trampa de la falsa seguridad. ¿Cuál es la realidad que está allá afuera? Buscamos construir vidas donde todo esté bajo control. Un trabajo estable, una rutina predecible y una fe que no demande sacrificios. ¿O sabes qué, Juan? Yo vengo a la iglesia, sí, sirvo, pero ¿sabes qué? Es más importante mi trabajo, tengo este compromiso. Pensamos que si no hay problemas, estamos seguros. ¿Cuál es el engaño? La seguridad del corral es una ilusión, iglesia. En la historia bastó con que apareciera la gran bestia en el río para que la falsa paz del corral se desmoronara en un segundo. Cuando basamos nuestra seguridad en las circunstancias externas y no en Dios, cualquier crisis, una enfermedad, un despido de nuestro empleo, es más, una pérdida destruye nuestra estabilidad. La destruye. Este concepto le puse así, una fe de bajo riesgo. El cristianismo de vitrina. Y es que la realidad que el mundo, Dios no nos llamó a ser espectadores en las bancas. No, hermano. Sino ser esas personas o esos agentes de transformación. Pero el conformismo nos susurra, quédate en el corral, Joel, quédate en el corral, no te involucres en el ministerio, no le hables a otros de Cristo. A eso me refería cuando a veces en 4 paredes tenemos todo un reino, cuando Dios dice, ve y predica, no te arriesgues a que te rechacen. ¿Cuál es el engaño? Esta pasividad se conecta con Romanos 12:2. El mundo te invita a moldarte a una vida cómoda y egocéntrica, enfocada solo en sobrevivir y pasarla bien. Al aceptar este molde, iglesia, ahogamos los dones, el llamado y el carácter firme que Dios depositó en nosotros. Cambiamos la aventura de la fe por la monotonía de la rutina. Y sabes, muchas veces inconscientemente ya estamos inmersos sin darnos cuenta. El ahogo
de nuestra verdadera naturaleza, la realidad. Un león encerrado en una jungla o creado en un corral sigue teniendo garras, ¿cierto? Colmillos y músculos poderosos, pero nunca aprenderá a usarlos. Si tú lo tienes, así yo me sentía. ¿Cuál era el engaño? Cuando elegimos la comodidad sobre el propósito que Dios ya ha puesto en nosotros, algo que sucede en la vida del ser humano, no sé si sucede contigo, pero esperamos que Dios a veces nos hable de una manera audible, ¿no? Y sí, quizás en nuestro tiempo de intimidad lo hace, pero ¿sabes cómo también nos habla el Señor? ¿O cómo lo hizo en mí? En la incomodidad. Así es que si hoy tú te estás incomodando, ¿qué crees? Es Dios hablando a tu vida, a tu corazón. Nuestra naturaleza espiritual se debilita. En lugar de gobernar sobre las debilidades del corazón y vencer el orgullo, la envidia o la avaricia, nos volvemos perezosos espirituales. Dejamos que los malos pensamientos aniden en el interior, porque luchar contra ellos, ¿qué creen? Requiere esfuerzo, requiere sacar esa garra, requiere esa disciplina de un guerrero y no la pasividad de una presa. Iglesia, el corral fue hecho para las ovejas. Lo voy a decir nuevamente. El corral fue hecho para las ovejas, pero la jungla fue hecha para el león. Dios no te rescató para que vivamos escondido, temblando de miedo por el futuro, esperando ver qué hace el enemigo. Te rescató para que asumas tu diseño real. Escucha esto, y yo lo puse en mis notas de ese ensayo, lo recuerdo perfectamente. La comodidad es un cementerio de propósitos. Hoy es el día, iglesia, de renunciar a la seguridad de esa cerca. Dar un paso de fe hacia lo desconocido da miedo, sí, mucho miedo. Pero sabes, el león de la tribu de Judá viene aquí. Dice, yo estoy contigo, Gerardo, yo estoy contigo. Yo te creé con este propósito. Apagar esa contaminación social cuesta trabajo, hermano, mucho trabajo. Es necesario la intervención del Espíritu Santo para que tome posesión de nuestra mente, de nuestros pensamientos y comenzar a sustituir esos pensamientos malos por pensamientos puros. Esta enseñanza, cuando la estaba escribiendo, recordaba las sugerencias que siempre me da mi esposa. Dice, Gerardo, por favor, 3 puntos. Algo que nos apasiona a mi esposa a mí es cuando comenzamos a inundarnos en la palabra de Dios. Escribimos y vemos el recurso de este lado, vemos el recurso del otro. No sé si les pasa. Eso fue algo muy difícil en mí controlar. Y decía a mi esposa cada vez que me escuchaba compartir, Gerardo, por favor, 3 puntos, la aplicación y vámonos, por favor. No te apasiones tanto. Y cuando lo estaba escribiendo dije, Señor, es verdad, dame la oportunidad de compartir esto que tú tienes con ello, con esta iglesia Adora. Y si en un futuro me vuelven a invitar, compartiré la segunda y la tercera parte. Porque el segundo punto que tengo y que compartiré quizás después es el espejo de la verdad y la crisis. El tercer punto es el costo de convertirse en un rey. Y voy a entrar nada más un poquito en algo que lo marqué porque es importante. Romper con el pasado. Para abrazar el espíritu de león, ¿recuerdan? Tuvo que dejar atrás comodidad del corral y a las ovejas con las que se crió. Muchas veces, iglesia, vamos a tener que hacer una autoconciencia, una introspección con ayuda del Espíritu Santo y vamos a tener que poner en pausa quizás algunas amistades. Vamos a tener que soltar muchas cosas. Vamos a tener que soltar, no estoy hablando de dejar, de abandonar, es de poner una pausa y que el Espíritu Santo decida por nosotros. En mi caso sin darme cuenta, yo me inundé en cosas donde era muy fácil hablar del chisme. No te das cuenta, hermano. Y a veces te sientes cómodo escucharlo. Fue una de las cosas que en este ensayo el Espíritu Santo me dijo, Gerardo, estás amoldado al mundo. De palabras me honras, pero tu corazón está lejos. Entonces mucho es soltar, hermano. Vamos a tener que poner pausa. Y ahorita quiero terminar con algo bien importante, de cómo Dios, a través de Marcos y Romanos, nos da un diagnóstico y también nos da la solución. Iglesia, tú no fuiste creado para vivir huyendo del enemigo, temblando
en los rincones, ni conformándote con una vida espiritual pasiva. La Biblia dice que el justo está confiado como un león. Eso lo podemos ver en Proverbios 28:1. Hoy es el día de dejar de balar como las ovejas del mundo, mirarte en el espejo de la palabra de Dios, lanzar tu mejor rugido de fe y reclamar ese territorio que el Rey de Reyes ya conquistó para ti y para mí. Aquí es donde quiero decirte esto. En Marcos 7, Jesús nos muestra que el verdadero peligro no está afuera, sino dentro. El corazón humano está contaminado y produce malos pensamientos, codicia, orgullo. Esa es una naturaleza amoldada al pecado. Ese es el diagnóstico. Marcos nos está dando ya el diagnóstico. Romanos 12:2, donde Pablo nos ordena algo: no amoldarnos a este mundo, la corriente externa. Cuando Jesús, los escribas y los fariseos están diciendo: es que mira, estos cuates que traes contigo no se lavan las manos para comer. ¿Qué onda, Jesús? Habla con ellos. No, eso no lo deben de hacer. Y sabes, muchas veces yo actué como esa persona, siendo ya un cristiano de años. Llegaba gente a mí que fumaba o algo y le decía: no, primero deja el cigarro y luego vas a la iglesia. Actuaba como lo... Quizás no es tu caso, pero Pablo nos da la solución. Nos ordena no amoldarnos a este mundo, la corriente externa, sino ser transformados mediante la renovación ¿de qué? De la mente, al cambio interno. Hermanos, para terminar, Jesús dice en Marcos que del corazón salen las maldades. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Te has preguntado? Porque nos dejamos amoldar. Así de fácil. Nos dejamos amoldar, iglesia, por el molde del mundo. Si alimentamos nuestra mente con lo que el mundo ofrece, ¿qué crees? El corazón solo producirá lo que describe Marcos 7. En Marcos 7 los fariseos estaban obsesionados con los rituales que acabo de mencionar, de lavarse las manos, y Jesús los confronta, ¿cierto? Ese es el contexto de Marcos 7. Pero en Romanos 12:2 Pablo explica que la verdadera espiritualidad no es el rito externo, sino una metamorfosis, esa alquimia interna, esa transformación interna en el ser humano. La lista de Marcos 7, envidia, necedad, malicia, solo se radica cuando la mente se renueva. Solamente cuando la mente se renueva. La renovación de la mente actúa como ese filtro que limpia nuestro corazón. Al renovar tu mente, iglesia, con la palabra de Dios, el inventario de maldad de Marcos 7 es sustituido por la buena voluntad de Dios, amor, que es agradable y perfecta.